Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Un placer estar con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Avanzamos en esta semana y en el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes el tema Cada semilla produce una cosecha. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Pedimos a Dios que pueda dirigir, como siempre lo hacemos, este estudio diario de la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Por eso, con su guía de estudio en mano, bajo la dirección del Espíritu Santo, hoy, por su gracia, estaremos compartiendo con ustedes este tema de vital importancia en lo que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Está aquí en cabina con nosotros el pastor Cristian Veras, analizando y comentando estas lecciones. A él, como cada día, le saludamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones, pastor. Bendiciones también para ti, pastor, para tu familia y para nuestros amigos y hermanos que sintonizan y estudian con nosotros a esta hora. Les invitamos en este momento para que podamos pedir la dirección divina. Querido Padre Celestial, una vez más estamos dispuestos a dejarnos usar por ti, por tu Espíritu Santo, para poder presentar este tema tan importante a nuestros amigos y a nuestros hermanos que nos escuchan. Que la bendición del cielo nos pueda alcanzar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día. Cada semilla produce una cosecha. El tema central está localizado en Apocalipsis 14. Ha sido objeto de estudio durante estas 2 semanas. La primera semana del trimestre, y aún continuamos analizando este capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, con su Biblia en mano, quisiera preguntar de inmediato al pastor Cristian Veras, ¿de qué trata el capítulo 14? Hacer un resumen breve de ese capítulo donde nos estaremos enfocando en el día de hoy sobre este estudio. Gracias, pastor. El capítulo 14 del libro de Apocalipsis es fascinante, que de hecho es posiblemente el centro mismo de todo el libro de Apocalipsis. El centro del libro de Apocalipsis son los capítulos 12 hasta el 15:4 que tratan el gran conflicto, pero el capítulo 14 nos está presentando algo indescriptible, fascinante, porque Juan dice, miré, que es una traducción de mejor vi, vi el Cordero que está en pie con los 144,000 en el monte Sión. Ya Juan había visto el Cordero en el capítulo 5, versículo 6, y en este comentario, naturalmente, se hace alusión a Cristo, que está con su pueblo victorioso en el monte Sión. Los 144,000 es el grupo de la iglesia de Dios de todos los tiempos, pero victorioso. Juan los había visto en el capítulo 13 de una forma sufriendo. Estaban condenados a muerte, al sufrimiento, a la persecución y a todo, pero ahora los ve con Cristo de pie en el monte Sión como vencedores, porque Cristo venció y su pueblo está con él, de manera que ahí están. Pero también el capítulo 14 presenta las 2 cosechas o la cosecha final. Si hay algo que nosotros todos los seres humanos esperamos, se llama la segunda venida. Si hay algo deseado, esperado, se llama la venida de Cristo. Y es tanto así que ha sido alterada por mucho tiempo, pero ahora ha llegado el momento de presentar la segunda venida de Cristo, y es lo que vamos a hacer a continuación en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Pastor, usted estaba haciendo mención acerca de los 144,000. Yo creo que en el fondo usted se ha preparado para contestar una pregunta que cuando se habla de los 144,000 siempre surge esa inquietud.
le escuché decir que esos 144,000 como que representan a todos los salvados en diferentes épocas de la historia del cristianismo. ¿Realmente quiénes son esos 144,000? ¿Es un número literal? ¿Es un número simbólico? ¿Quiénes son estos 144,000? Respondiendo la primera parte de su pregunta, pastor, o más bien voy a responder desde atrás hacia adelante. Los 144,000 son el pueblo de Dios de todos los tiempos. Hay diferentes interpretaciones en torno a los 144,000. Sin embargo, cuando nosotros vemos que en el pueblo de Israel la iglesia estaba, o sea, el pueblo de Israel estaba formado en un número simbólico de 12. 12 apóstoles, 12 discípulos, 12 puertas en la Nueva Jerusalén. Cuando vemos 12 patriarcas también, el número 12 representa al pueblo de Dios. Esos 144,000 que son 12 por 12 por 1000. La palabra 1000 es unidad de 1000, significa o grupo de 1000, unidad de 1000, pequeño ejército, y es un grupo de hecho de un censo, que proviene de un censo. En el libro de Números, en el libro primero de Samuel y en otros textos de la Biblia, en algunos de los profetas menores, encontramos los censos del pueblo de Dios, y que la palabra 1000 es utilizada para ejército, de manera que la mejor traducción para mí de los 144,000 en el tiempo del fin representan el ejército de Dios que sale de la gran tribulación y que está con él en pie, como decía, en el monte Sión, después de haber vencido por la sangre del Cordero. Entonces no es un número literal, es un número simbólico. Así es, totalmente. Como usted acaba de puntualizar, representa al pueblo de Dios. Esos 144,000 que estarán viviendo en el tiempo del fin. También podríamos llegar a la misma conclusión, el pueblo de Dios, o es un grupo especial de personas que estarán viviendo en ese tiempo. No, repito, hay diferentes interpretaciones y ni siquiera la iglesia se ha puesto de acuerdo en una teología única acerca del tema de los 144,000, pero sí con una exégesis, o sea, con un estudio del mismo texto de Apocalipsis capítulo 7 y el capítulo 14, que son los únicos dos lugares donde aparecen los 144,000 con este nombre, sí se puede determinar de que representan al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Perfecto. Apocalipsis 14, y usted hizo mención de esas dos cosechas. La cosecha de grano dorado viene a representar a los justos, y la cosecha de uvas sangrientas representa a los injustos o aquellas personas que se pierden. Ambas cosechas están completamente maduras y cada semilla sembrada está completamente madura. De manera que Apocalipsis 14, cuando habla de estas dos cosechas, está representando en un tiempo futuro las personas que se salvan y aquellos que se pierden. Es la idea que nosotros podemos entender de Apocalipsis 14 cuando estamos hablando de esas dos cosechas. Pastor, en Apocalipsis 14, los versículos del 17 hasta el 20 leemos lo siguiente: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Mucha atención a los detalles. Apocalipsis 14, 17 está hablando acerca de un templo que está en el cielo. Luego el versículo 18 continúa diciendo: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios.
estos elementos simbólicos aquí, a veces cuando uno lee el libro del profeta Isaías, que habla acerca de uvas, del lagar, y entonces encontramos aquí en Apocalipsis 14, 17 al 20, ¿cuál es el significado de la expresión, el gran lagar de la ira de Dios? Y es importante que podamos ver esos detalles. Sí, antes de hablar del lagar de la ira de Dios, vayamos mirando algunos tópicos, pastor, que pudiera abrumar posiblemente a nuestros oyentes. Bueno, pues hay que tener cuidado si es para abrumarlo, ¿eh? Precisamente el propósito del Apocalipsis no es de abrumar, exacto, ni es tampoco de preocupar a nadie, porque es que se ha tergiversado el concepto del libro. No, y históricamente la persona que se encarga de hacer películas, tanto en la pantalla chica como gigante, pues ven el Apocalipsis como si fuera una gran catástrofe y cosas así por el estilo. Entonces, por eso le dije que si va a abrumar, pues vamos a tratar de prestar mucha atención para ver qué tipo de declaración usted va a dar a partir de este momento. Sí, precisamente, el pastor, doctor y filólogo de nuestra iglesia, un gran teólogo, Jacques Ducan, él presenta en su libro que 4 hombres fueron a buscar el Pardes. El Pardes es el paraíso místico del Apocalipsis. Y él presenta algo fascinante. Dice que el primero de esos 4 hombres realmente quedó loco. Noten, el primero quedó loco. El segundo murió instantáneamente. El tercero regresó y el cuarto se autoproclamó el Mesías. Es decir, lo que él está presentando de una forma gráfica es que la gente va al libro de Apocalipsis con la idea de que es un libro de bestias, dragones, de papas y de cosas extrañas, sí, cuando en realidad el tema del libro de Apocalipsis es la victoria de Cristo, el Cordero y de su pueblo. Uh-huh. El propósito del libro, ya lo vamos a ver en una entrega más adelante, pero lo cierto es que Apocalipsis ha sido grandemente tergiversado y que el concepto de este libro es sumamente maravilloso porque nos trae esperanza completamente. Vamos a ver el concepto de la mies. Los versículos 15 al 20 describen la gran siega o la gran cosecha final. Es decir, la segunda venida de Cristo es una cosecha. El Pentecostés, pastor y estimados amigos, fue un preludio de esta gran cosecha final. El Pentecostés fue un tipo de este antitipo de la gran cosecha final. Un puñado de gente regresó al Señor, se convirtió al Señor, y en estos últimos días también habrá una cosecha de todos los salvados, ya no de un puñado, sino de todos los salvados. Y eso es lo que representa la mies en el libro de Apocalipsis. Esta siega abarca 2 acontecimientos, pastor. Número 1, describe los versículos 16 al 17 y el otro los versículos 18 al 20. El primero se refiere al acto de recoger a los justos, representados aquí por el grano maduro, como se describe y se deduce del griego por la palabra madura, y el segundo se refiere a los impíos, representados por los racimos de uvas maduras. Esta figura es posiblemente tomada de Isaías capítulo 63, donde aparece el lenguaje metafórico del lagar. El lagar, que ahí estoy contestando la pregunta que me hizo, es un lugar donde se echaban las uvas para hacer el vino. Es una representación de la matanza final de los impíos por haber rechazado a Dios, al mensaje de los 3 ángeles, y por haber maltratado y perseguido a la iglesia del Señor. Todo aquel, aunque absolutamente o literalmente no haya hecho esto, si rechaza a Jesús, entonces está sumado naturalmente y será pisado en el lagar. Esta es la figura que aparece en el capítulo 14, los versículos 17 al 20, y que el autor de la guía de estudio pregunta que qué significa la expresión el gran lagar de la ira de Dios. Y tiene una connotación, porque en el tiempo cuando Dios
pisa a los impíos en el lagar es en las 7 postreras plagas, porque ellos rechazaron el mensaje de los 3 ángeles. Ahí mismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, 15 y 16, 14, 10, 15, 1 y 16, 1, utiliza un lenguaje bien interesante que a nosotros nos gustaría estar a tono para interpretar el lenguaje simbólico que encontramos en Apocalipsis 14, 10 dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios. Mucha atención, pastor. Ahí podríamos ir como puntualizando, poniendo entre comillas lo que significa la ira de Dios. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, vuelve a repetir, la ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Pasamos al versículo 1 del capítulo 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. De nuevo la expresión la ira de Dios. Parece ser que el término la ira de Dios hay que prestarle mucha atención porque lo repite varias veces. Y luego en Apocalipsis 16:1 oí una gran voz que decía: desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Pastor, cuando se habla de ira, nosotros en términos humanos, pues lo que vemos es si un padre, por ejemplo, un padre enfadado que quiere castigar con mano de hierro, o quizás alguien que se aira con el vecino o con el jefe, y entonces la reacción que uno tiene no es muy buena. Y aquí en estos 3, en estas 3 citas que hemos mencionado, el libro Apocalipsis 14:10, 15:1, 16:1, habla acerca de la ira de Dios. ¿Cómo podemos nosotros visualizar este asunto de la ira de Dios? ¿Será acaso que podría ser aplicable a Dios también como se le aplica al ser humano, o está hablando en otro lenguaje para referirse quizás a algún tipo de juicio? Sí, evidentemente, la ira de Dios no es lo mismo que la ira del hombre. Para nada es lo mismo. La ira de Dios, de hecho, es derramada solo al final de los tiempos, porque el ser humano, repito, rechazó el mensaje de los 3 ángeles. Y este es el último mensaje de amonestación de parte de Dios para toda la humanidad. Es un mensaje de amor y de misericordia. Y como la gente, el ser humano, rechaza esa misericordia, a Dios no le queda otra que naturalmente destruir a la humanidad, porque ya por amor a los que se salvan, Dios tiene que hacerlo. Pero no es una ira punitiva de celos y llena de odio. Dios no odia al ser humano. Dios no quiere que el ser humano muera, Ezequiel 33:11. Dios no quiere que el ser humano sufra, por eso Él vino a sufrir y a morir por nosotros. Esa ira es derramada, y cuando dice sin mezcla de misericordia, lo que está diciendo que sus efectos son devastadores totalmente, porque ya Dios decide eliminar el pecado para siempre, pese a tantos años de haber hecho la invitación para que el hombre, la humanidad, se arrepienta. Así que, pastor y estimado amigo, la ira de Dios no es más que las 7 postreras plagas derramadas sobre los impíos que rechazaron completamente a Dios. Este es el mensaje real de Apocalipsis 14, un mensaje profético, y que es urgente que nosotros podamos entenderlo. Hemos establecido que todas las semillas han dado frutos. La presentación de la palabra de Dios en el corazón del ser humano tiene que dar fruto. Algunos reciben ese mensaje y se preparan para vida eterna, los otros pues el juicio, la justicia de Dios se le llegará. El grano ya está completamente maduro y las uvas están completamente maduras también. El pueblo de Dios revela su imagen de gracia, de compasión, misericordia y amor ante todo el universo, no solamente en este planeta, sino ante todo el universo. Y los hijos del enemigo revelan codicia, lujuria, celos, odio, por las cuales se van a perder, porque si no se arrepientan,
si no se arrepienten de estas actividades, están carreando ellos mismos su condenación. Por eso el mensaje urgente de Apocalipsis, sembrando la palabra de Dios en los corazones. El carácter de Jesús se revela en un grupo y el carácter de Satanás se revela también en otro grupo. Analizar el mensaje de Apocalipsis 14, pues nos lleva urgentemente a esa conclusión. Es un mensaje de juicio, de justicia, vida eterna para aquellos que han hecho la voluntad de Dios y muerte para siempre a aquellos que sencillamente vivieron practicando lo que es el resultado de vivir una vida en la carne. Es importante ver en el mismo contexto del estudio, pastor, de que los impíos, como usted decía, no crecen en un grado de madurez. Los justos, sí, los justos revelan la justicia de Cristo. Uh-huh. Y esa justicia de Cristo lo podemos ver, pero tenemos que dilucidar que cuando alguien tiene la justicia de Cristo significa que a la vez es justo e inocente. Aunque peque, pero se arrepiente, Cristo lo perdona, y los frutos que surgen de esa persona perdonada son frutos de justicia y de amor, de misericordia y de paz. Sin embargo, todo lo contrario, los impíos han desarrollado un carácter maligno donde revelan codicia. La codicia es querer algo que no nos pertenece, desear algo que no nos pertenece. La lujuria también guarda una relación con la codicia y es desear cosas que no son nuestras y que de hecho pueden ser perniciosas para nosotros. Pero celos y odio. El carácter de Jesús se revela para el grupo de los salvados, mientras que el carácter de Satanás se revela para los impíos. Pero Dios murió por ellos. Al que no tenía pecados por nosotros lo hizo pecados. ¿Qué más pudo hacer Dios por la humanidad? Dio su vida en la cruz. Lo que se podía hacer, todo lo que se podía hacer, Dios lo hizo para salvar a la humanidad. Y hoy aquí vemos los resultados de madurez en los hijos de Dios, y por eso en la cosecha final, cuando definitivamente cada persona decidirá que no quiere que Dios sea su juez ni que sea su salvador, entonces el Señor, como no fuerza a nadie, salvará en aquel día a los justos, y a los perdidos los colocará en el lagar para que sean eliminados para siempre. Hay un postulado muy conocido por todos nosotros, es el postulado de la siembra y la cosecha, y nosotros estamos hablando acerca de la abundante cosecha que viene siendo la reproducción de la semilla sembrada. Ahora bien, es importante destacar, y es lo que está diciendo el libro de Apocalipsis 14, toda semilla definitivamente va a dar frutos según su género, como enseña el libro de Génesis. Lo mismo ocurre también, señores, con los rasgos del carácter que nosotros estamos fomentando constantemente. El egoísmo, el amor propio, engreimiento, la propia complacencia se reproducen, y el final es desgracia y ruina. Nadie en este mundo pretenda que si se pasó 20, 30 años sembrando este tipo de actividad, entonces de repente va a empezar a cosechar lo que tiene que ver con el amor. Porque el que siembra para su carne, dice la palabra de Dios, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ese es un gran principio que se encuentra en Gálatas capítulo 6, verso 8. El amor, la simpatía, la bondad darán fruto de bendición, una cosecha imperecedera, es decir, para siempre. Por eso nosotros hablamos siempre aquí en la radio, en Radio Amanecer en Estudio, que las actividades que desarrollamos en esta tierra es de carácter eterno, no solamente por resultado que dará para nuestro mundo, sino de extensión a todo lo que tiene que ver el universo. Por eso está presentando en un lenguaje metafórico la cosecha como los racimos, habla de los racimos, y precisamente por eso, pastor, nos está presentando la gran cosecha final como la cosecha de los racimos. La figura de las cosechas proviene del antiguo año agrícola de Palestina, que consistía en dos cosechas principales. Estaba la de los granos y la vendimia.
La vendimia representa a los impíos reunidos para la destrucción, y la de los granos representa a esa gran cosecha final, como Mateo lo presenta en el capítulo 16, versículo 27, cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre, entonces pagará cada uno según sus obras. Hemos de ver que en el mismo capítulo 3, en la parábola del trigo y la cizaña, se grafica esto que nos está diciendo acá de la cosecha, de la cizaña que crece con el trigo. Y que esa cizaña es sembrada en el mismo hoyo donde se sembró el trigo, crecen juntos, se parecen, pero que al final en la cosecha se puede percibir por sus frutos de que eran cizaña y no eran trigo. Entonces, esa gran cosecha representa cuando Cristo recogerá a los suyos, los llevará al cielo para darles el pago por haberse apartado, por haberse santificado de entre la tierra. Por eso, pastor y estimados amigos, hoy nosotros tenemos que ir tomando decisiones atinadas por Cristo y por su reino, porque esa cosecha se inicia desde ya. Desde el mismo momento en que nacemos, nosotros podemos ir diciendo qué tipo de cosecha vamos a hacer. Si vamos a hacer granos o vamos a hacer vendimia. Hoy nuestro llamado es para que seamos completamente esos granos, pero no granos vanos, sino granos bien, pero bien listos para ser llevados al granero celestial de Dios. Esa es la gran oportunidad que encontramos en este tiempo, una mente lúcida, clara para entender. Apocalipsis 14 nos invita entonces en ese sentido a tener una relación estrecha con el Evangelio eterno. Serán lo que va a distinguir justamente a la Iglesia de Cristo cuando Él aparezca por segunda vez en esta tierra, y todos tenemos el gran privilegio de sembrar para cosechar lo que Jesús ya ha dado a su pueblo. Y ese es básicamente el mensaje de Apocalipsis 14. Señores, estamos en la parte final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Deseamos una bendición especial para usted y su familia, y recuerde que el propósito de este espacio es ponernos en contacto con estas grandes verdades que encontramos en las Sagradas Escrituras. Si fuera tan amable, pastor, de despedirnos en oración. Querido Padre, gracias porque tu mensaje en el libro de Apocalipsis es un mensaje de poder, de amor, de victoria. Amén. Permite que cada día podamos atesorar dicho mensaje en nuestros corazones, y que sepamos que tú eres un Dios que nunca olvida lo suyo, sino que nos recogerá para llevarnos a vivir como grano saludable al reino de los cielos. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.